En el primero de los vídeos dedicados a la gestión de proyectos software, al programa Make y a los ficheros Makefile, veíamos y hablábamos acerca de la necesidad de disponer de alguna herramienta que nos permitiera automatizar el proceso de mantenimiento de nuestros proyectos software. Hablábamos y concluíamos diciendo que íbamos a utilizar un programa llamado Make para realizar esa gestión y que las dependencias entre módulos y las acciones que se deberían acometer cuando se detectara alguna inconsistencia o cuando se detectara la necesidad de actualizar alguno de los módulos del proyecto, se iban a especificar en los llamados ficheros Makefile. En este vídeo vamos a empezar hablando de el programa Make o Make si lo pronunciamos en español. Make utiliza reglas descritas en un fichero llamado Makefile, para determinar, en primer lugar, qué ficheros ha de construir, reconstruir, en su caso, si ya existieran, y cómo construirlos. Por lo tanto, el qué y el cómo es lo que se va a determinar en el fichero Makefile. Bien, examinando esas listas de dependencia, ya veremos que van a tener una sintaxis realmente sencilla. Make determina qué ficheros ha de reconstruir. Bien, el criterio que va a seguir Make para determinar a qué ficheros debe centrar o en qué ficheros debe centrar su atención es el siguiente. Es un criterio muy simple. Se comparan las fechas y horas entre ficheros. Make determina que si el fichero fuente es más reciente que el fichero destino, entonces debe reconstruir el fichero destino. Entendemos que el criterio de ser fuente o ser destino depende, por supuesto, de en qué punto del proyecto estamos o qué punto del proyecto estamos evaluando. Entienda, por ejemplo, que un fichero objeto puede ser destino en un momento dado, cuando estamos generando un objeto a partir de un CPP, pero también puede ser origen en otro momento de la gestión del proyecto, cuando estamos tomando ese punto O para generar un ejecutable. Bien. Finalmente, las órdenes que se van a ejecutar determinarán cómo se van a reconstruir los ficheros, o sea, qué instrucciones se tienen que ejecutar para conseguir nuestro objetivo, que es actualizar el fichero destino. La sintaxis de Make es realmente sencilla. Simplemente tenemos que ejecutar Make y indicar qué opciones se van a proporcionar y cuáles son los destinos que se van a construir. Como puede ver, tanto opciones como destinos son opcionales. Cada opción se precede por el signo menos o la barra inclinada, y en esto se parece a G++, y el destino indica exactamente el destino que se debe crear. Como vemos, no es obligatorio, y eso significa que cuando se ejecute Make sin ejecutar ningún destino, Make tendrá un comportamiento predeterminado que será construir únicamente el primer destino que aparezca en el fichero Makefile. Normalmente un destino, y en el caso de nuestra asignatura, los destinos siempre serán, bueno, normalmente, no diré siempre, normalmente siempre serán nombres de ficheros que queremos crear o actualizar. Las opciones más importantes las tiene aquí enumeradas: "-h", que proporciona ayuda; "-f", importantísima opción, que la utilizaremos cuando el fichero Makefile no se llame Makefile. Bueno, parece un poco trabalenguas, pero es bien sencillo. Podemos tener ficheros tipo Makefile que no se llamen exactamente Makefile, o sea, que no se llamen Makefile con la M minúscula ni Makefile con la M mayúscula. De hecho, un fichero Makefile puede tener cualquier nombre. Si un fichero Makefile no se llama Makefile, entonces debemos indicarle a Make cuál es el nombre del fichero Makefile que debe procesar, y eso lo tenemos que hacer con la opción "-f". "-n" sirve para mostrar qué instrucciones ejecutaría Make sin ejecutarlas. ¿Vale? Por lo tanto, debemos entender que cuando ejecutamos Make con "-n", lo que estamos haciendo es
probar el funcionamiento de Make sobre nuestro fichero Makefile, pero sin necesidad de compilar, recompilar, borrar ficheros, etc. Y "-p" simplemente nos va a mostrar todas las reglas y macros que están asociadas al fichero. Bueno, generalmente nosotros vamos a utilizar la opción "-f" y de forma excepcional podríamos utilizar las otras. ¿Cuál es el funcionamiento de Make? Make tiene un funcionamiento realmente sencillo, pero muy efectivo. Make, en primer lugar, busca cuál es el fichero Makefile. O dicho de otra forma, mejor dicho, busca el fichero Makefile, con la M minúscula o la M mayúscula. Si se ha especificado la opción "-f", en lugar de buscar exactamente el fichero llamado exactamente Makefile, se pone a procesar el fichero cuyo nombre hemos indicado detrás de las F. Bien, si no lo encuentra, error. Y si lo encuentra, se pone a procesarlo. Y una vez que encuentra el fichero y empieza a procesar el contenido del fichero Makefile, ya independientemente de cuál sea su nombre, intenta construir los destinos, el destino especificado. Si no hemos indicado ningún destino, recuerde que cuando ejecutábamos Make teníamos la opción de indicarle el destino al que se debe dedicar, qué destino debe crear. Pero también tenemos la opción de ejecutarlo sin decirle nada. Bien, si no se proporciona ningún destino, Make se centra en el primero de todos los que aparecen en el fichero Makefile. Si se le indica un destino concreto, Make busca entre todas las reglas que aparecen en el fichero Makefile aquella que proporciona como resultado el fichero que le hemos indicado y se centra en él. Bien, ahora hablaremos acerca de las reglas. Importante, para construir un destino, para construir un fichero, es posible que deba construir previamente otros destinos, si el destino especificado depende de otros que no estén construidos. Piense por un momento en el proyecto que nos sirvió de motivación en el vídeo anterior y nuestro objetivo final era generar, después de todo, el ejecutable demo. Bien, si el primer destino o el destino que nosotros indicamos a Make que debe generar es el del ejecutable demo, evidentemente para generar este ejecutable necesitamos que exista la biblioteca y que exista este objeto. Si existieran ambos ficheros sería posible, por supuesto, generar el ejecutable, pero si no existen ni la biblioteca ni el objeto, entonces, antes de poder generar este ejecutable, debería generarse este objeto, también debería generarse esta biblioteca. Por lo tanto, Make deberá o se va a encargar de buscar entre todo el fichero Makefile si existen reglas que nos permiten generar esos destinos que necesitamos. Por ejemplo, si existiera una regla que me diga cómo generar este fichero .o, entonces Make la ejecutaría para conseguir este fichero .o. Después buscaría, o bueno, después o antes, depende cómo esté escrito en la regla, buscaría si existe alguna regla para generar la biblioteca. Si existe, la generaría. Y así sucesivamente. Así que recuerde que para construir un destino, posiblemente antes debamos construir otros si ese destino, nuestro objetivo final, nuestro interés, depende de destinos que no están construidos, de ficheros que no existen. Ahora, ¿qué destinos hay que construir? Vale, pues eso se especifica en lo que se llaman listas de dependencia. En las listas de dependencia simplemente se indica qué ficheros deben existir para que yo pueda generar mi objetivo, mi destino, mi fichero de interés. En el ejemplo anterior que comentaba, para poder para poder crear el fichero ejecutable, necesito que exista la biblioteca y el objeto demo.o. Bien, pues esa sería la lista de dependencia, estaría formada por demo.o y por libutils.a. Bien, entonces, como puede observar, se produce una reacción en cadena, porque para generar determinados destinos es posible que haya que construir previamente otros y para construir esos otros haya que construir antes otros más. Bien, esa reacción en cadena se llama dependencia encadenada y como veremos, Make
la gestiona realmente bien. Si falla cualquier proceso, por ejemplo, si no existiera un fichero CPP y no se puede generar un objeto porque el fichero CPP no existe, evidentemente no tiene sentido continuar. Si todo este proceso falla, se detiene la ejecución de make y, importante, se borra el destino que estuviera en ese momento en construcción si se estuviera creando. Si todo está bien escrito, si el fichero Makefile responde al diagrama de dependencias entre módulos, pues el problema se resuelve de una manera realmente sencilla. Bueno, pues parece, una vez que hemos visto cuál es el funcionamiento de Make, como vemos es un funcionamiento realmente prometedor e interesante, vamos a ver cómo especificar esas dependencias y cómo especificar las acciones a realizar. Eso lo hacemos utilizando un fichero de texto, son ficheros Makefile, que, como dije antes, pueden llamarse Makefile, pero también pueden tener cualquier otro nombre. Hablamos de fichero Makefile para referirnos en general a un fichero que cumple con todas las propiedades que vamos a tratar en esta sección. Un fichero Makefile contiene básicamente una serie de reglas y en las reglas se especifican, en primer lugar, las dependencias entre los módulos del proyecto y las órdenes que tiene que ejecutar. Bien, los elementos básicos de un fichero Makefile, básicos hay más, pero nosotros nos vamos a centrar en estos elementos mínimos para poder realizar una gestión decente de proyectos medianamente complejos. Hablaremos de comentarios, hablaremos de reglas, en este caso solo nos dedicaremos a reglas explícitas. Hablaremos de órdenes y veremos que hay unos prefijos que se pueden aplicar sobre las órdenes. Hablaremos de destinos simbólicos como un tipo especial de reglas y finalmente hablaremos sobre macros en ficheros Makefile. Todos estos elementos son los que vamos a estudiar y los que nos van a ser de utilidad en la asignatura. Empezamos por los comentarios. Los comentarios tienen el mismo objetivo, tienen el mismo significado que en un lenguaje de programación. Los comentarios sirven únicamente para clarificar el contenido del fichero Makefile. Los comentarios tienen como ámbito la línea completa, y para indicar o para escribir un comentario se escribe en la columna primera el símbolo del número y a continuación y hasta el final de la línea, hasta que se encuentra el carácter de salto de línea, se considera que hay un comentario. Así que aquí puede ver el primero de los ficheros Makefile, donde encontramos dos comentarios y donde encontramos una regla que comentaremos un poco más adelante. Pero en cualquier caso, observe que lo que tenemos es dos símbolos, empiezan en la primera y segunda línea, donde nos indican, por ejemplo, cómo se llama el fichero Makefile y cuál es el objetivo de este fichero Makefile. En definitiva, dos elementos aparecen en este fichero, que son los comentarios, por un lado, y una regla a continuación. Vamos a verlo en funcionamiento y empezaremos a comentar reglas y su funcionamiento en el siguiente vídeo. Pues en este ejemplo vemos el fichero Makefile que veíamos en la presentación, bueno, un poquito formateado, pero básicamente se trata del mismo, con los mismos comentarios, o sea, con unos comentarios iniciales y con una regla que nos dice cómo generar el fichero bin saludo a partir de src saludo cpp. O sea, estamos indicando que este fichero ejecutable depende de este fichero fuente. Como podemos ver, en esta ocasión existe el fichero saludo, así que lo vamos a borrar para obligar a que se genere, ¿vale? Y una vez borrado ese fichero, vemos que para poder crearlo necesitamos que exista el CPP, que como vemos aquí, efectivamente sí existe. Bien, si ejecutamos make, vemos cómo se ejecuta la orden que crea el fichero ejecutable, que es g++ -o bin saludo a partir de src saludo cpp. Esta orden que se ejecuta, y de hecho podemos comprobarlo haciendo el tree, ¿vale? Aquí lo vemos, esa orden que se ejecuta es exactamente esta que indicamos aquí. Bueno, este es el funcionamiento general con un ejemplo muy sencillo que veremos con más detalle en el siguiente vídeo.